Hoy en el Festival del Bien Público, fútbol femenino, otros tiempos, otra historia. Acoso callejero y tecnología. Autismo y mujeres. El análisis del profe Gauna en el Festival del Bien Público. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el Festival del Bien Público. Vamos a recorrer campañas y temáticas con gran creatividad y muy interesantes debates en lo que viene en el programa del día de hoy. Vamos a arrancar con algo que tiene que ver con un revival. Fue viral y fue un fenómeno que nos hizo evocar el 2002 en el sentido futbolístico del término, en el sentido del mundial. Soledad Pastorutti, la evocación de aquel hecho deportivo y el empoderamiento, el apoyo al Mundial de Fútbol Femenino en esta pieza. Eran otros tiempos, era otra la historia. No había medallas, solo hambre de gloria. Solo se jugaba por la camiseta, como en el potrero, taquito y gambeta. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo, y en cada gol la pasión y la emoción. Sigamos gritando, sigamos creyendo, sigamos confiando que al fin ganaremos. Tenemos un sueño y lo defendemos. Mostrémosle al mundo que juntas podemos. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo, y en cada gol la pasión y la emoción. Son otros tiempos, es otra la historia. Vamos, carajo. Bueno, esto que Soledad Pastorutti nos permite desde su voz evocar a través de la misma marca, Quilmes, ¿no? La emoción del 2002 también habla de, bueno, las mismas condiciones que se piden y en justicia se piden para la competencia deportiva de las mujeres también en el fútbol. La temática inicial del programa de hoy tiene que ver con el acoso callejero y la tecnología. Vamos a arrancar hablando de este tema y les propongo que miren este mapa. Esto se hizo en la provincia de Santa Fe, un mapa interactivo del acoso y abuso de acceso libre, este mapa, que propone recolectar los casos en el espacio urbano allí de la provincia de Santa Fe. Lo crearon dos arquitectas de La Plata y los datos se obtienen a partir de un registro anónimo de sucesos de acoso que luego se vuelcan y se ubican geográficamente en un mapa de Google como una forma de prevención. Es una interacción sobre la realidad, ¿no? Un elemento de intervención que vamos a estar debatiendo en cuanto a lo que significa justamente las propuestas creativas, en este caso como una herramienta, ¿no? Atacando más el síntoma que la enfermedad, la consecuencia que el origen, ¿no? Pero bueno, se buscan formas aliadas de la creatividad. Lo vamos a estar ahora repasando y conversando con especialistas. Y también vamos a hablar, por ejemplo, de lo que se ha creado en Chile en relación al acoso, la música, las conversaciones y una propuesta creativa que les presentamos a continuación y después el debate. Siempre mando mi ubicación, sobre todo si es de noche. Lo primero que hago es revisar la foto, revisar la patente, revisarlo todo en verdad. Nosotras necesitamos las herramientas para sentirnos seguras. When a woman feels unsafe in a taxi, the first thing she'll do is grab her phone. Movistar presents Safe List, a playlist that converts Spotify into an audio tool that cares about the feeling of safety for women when traveling in a taxi. We created a playlist of recorded conversations that simulate being real and in real time between the woman and a supposed family member, colleague, or friend that is eagerly awaiting her arrival. Converting the lyrics section of Spotify into a readable script women can follow along. Sorry. Ya, amiga. Besitos. Gracias. El Safe List puede actuar incluso como un elemento no solamente preventivo, sino que también disuasivo. A tool designed only for women also had to communicate only to women.
SafeList communicated in a segmented social media campaign and through brands that sell women-only products. Unfortunately, SafeList was a hit. Since 2022, it has garnered over 300,000 plays. 36% spoke to their sister, 27% with their boyfriend, and 37% chose to speak with their father, colleague, roommate, or friend. The segmentation achieved its goal. This playlist was listened to by a user base of 100% women. SafeList is still working and will keep working until abuse in taxis stops being a problem. SafeList, a Movistar initiative. La campaña se llama Lista Segura, fue realizada por Telefónica Movistar en Chile en 2022. Yangui Rubicam en la agencia VMLYR, y el objetivo crear una herramienta para proteger a las mujeres del acoso en el transporte privado. Y desde el 2022 fue reproducido más de 300.000 veces y utilizado por más de 35.000 mujeres. Datos concretos, ¿no? Y datos que tienen que ver con la herramienta. Pero vamos a reflexionar con nuestras invitadas, porque acá en definitiva estamos dándole una herramienta a la víctima. Bueno, ¿es la comunicación desde este lugar, desde el que tiene que trabajar? Es una de las preguntas que quiero plantearles a ellas. Las empiezo a presentar. Raquel Vivanco es fundadora del Observatorio de Violencia de Género Ahora que nos ven. Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar. Y está con nosotros también Cintia González Oviedo, fundadora y CEO de Bridge the Gap. Cintia, bienvenida. Gracias. ¿Cómo andamos? Bien. Está también, por supuesto, el profe Gauna, a quien le damos la bienvenida. Profe, ¿qué Muy tal? buenas noches, Maxi. ¿Cómo andamos? Bueno, voy a arrancar, Raquel, contigo y preguntándote esto, ¿no? Estamos hablando, en las dos propuestas son herramientas para la mujer para que pueda evitar una situación de delito o de violencia de género en general. Digo, primero la reflexión sobre si es por ahí la comunicación, si es por ahí la herramienta, después analizamos los spots. Bueno, creo primero que el acoso callejero es algo extendido, es una forma, una manifestación más de la violencia machista que está absolutamente naturalizada en la sociedad y aceptada. De unos años a esta parte, también, ¿no? A raíz de los reclamos de los movimientos feministas, y el Ni Una Menos significó también un antes y un después en esta temática, junto con otras, se empezó a evidenciar de esta manera, ¿no? Las jóvenes que de alguna manera empiezan a decir basta a estas formas de violencias tan extendidas. Me tocó coordinar en el 2017 a nivel nacional una encuesta en donde justamente relevábamos la percepción de inseguridad de las mujeres en el espacio público. Que es clarísima, ¿no? Y, por supuesto. Lo que veíamos de Chile lo conocemos todos y todas, ¿no? Amigas, ya llegué, ¿no? La famosa frase. Bueno, digo, esto es algo moneda corriente para las mujeres. El hecho de usar el teléfono y mandar información del auto en el que viajamos, si es transporte privado, sea un taxi, sea Uber, es algo que lo hacemos cotidianamente. Con lo cual, ¿qué reflexión me cabe en relación a distintas aplicaciones o herramientas que se construyen lamentablemente no desde el Estado, sino desde otras iniciativas, es que suman para poder sensibilizar en la problemática, para hacerla visible? Creo que de alguna manera aportan en ese sentido, pero no puede estar en nuestras manos, las manos de las mujeres, el cuidado de nuestra integridad, ni física ni sexual. A eso un poco me refería. Ahora, yendo concretamente a los spots, ¿no? Uno es un mapa realizado en Rosario, en Santa Fe, mejor dicho, en la provincia de Santa Fe, y otro es una especie de intervención de herramienta que se da en Chile. Creativamente, ¿te parece que funciona, sobre todo el spot chileno? Yo creo que sí, por eso. En primer lugar, contribuye a mostrar una realidad que es cotidiana para las mujeres, que es esta sensación de inseguridad al momento de estar solas en un transporte público o privado. La percepción de inseguridad de las mujeres tiene, factores que hacen que sea realmente preocupante, ¿no? La noche es un momento para las mujeres en donde se acrecienta esta percepción de inseguridad, ¿no? El hecho de que las calles no estén iluminadas, el hecho de estar solas en paradas de colectivo o estar en lugares descampados, hacen a que las mujeres tengamos esta percepción de inseguridad independientemente de lo que pueda o no sucedernos algo. Y a diferencia de los varones, que esa percepción de inseguridad puede existir, para nosotras está en juego no solo nuestra seguridad en términos de que pueda alguien venir a hacernos o agredirnos
para robarnos, sino nuestra integridad sexual. Digo, entonces, todas las herramientas que contribuyan a visibilizar esta problemática tan extendida, por supuesto, suman. Ahora, digo, no puede estar en nuestras manos la estrategia para resolver esto. Entonces, ahí es donde decimos el Estado es quien debe garantizar estas condiciones para que las mujeres podamos apoderarnos del espacio público de la misma manera que los varones. Por supuesto. Cintia, creativamente, ¿qué viste? Bueno, retomando un poco también lo que decía Raquel, Movistar hace muchos años que viene trabajando en campañas de impacto social de distintos lugares de violencia de género. No es la primera vez. Sí, hemos pasado varias. Sí. También con otras, con grooming, digamos, con otras problemáticas sociales. Así que, retomando lo que decía Raquel, me parece importante, primero como, a mí me gusta hablar de posición situada, ¿no? ¿Qué lugar ocupa cada actor? Estas son empresas y son marcas. Y es una publicidad. Entonces, eso en primer lugar para separarlo de lo que es una gestión de políticas públicas. Que también tengo algunas cosas para decir. Me parece que está buenísimo porque tiene impacto, porque son empresas privadas que toman un propósito, que se alinean a los objetivos en general que tiene desarrollo sostenible en relación a la igualdad de género, y que captan muy bien, digamos, los dolores, si queremos, de las usuarias. Primero que nada segmentando la audiencia, después, bueno, hablaron de las 300.000 reproducciones, pero además con una temática que en general, aunque no esté segmentada, a los varones no les interesa tampoco las campañas de género. Exacto, entonces, entonces, por un lado, se dirigen a un público que tiene que ver con algo cotidiano que le sucede y donde además hay casos conocidos en el mundo. Yo recuerdo muchos de México, de chicas que fueron asesinadas y que el último mensaje tenía que ver justamente con un mensaje de WhatsApp a algún ser querido. Exacto. Ahí también lo que aparece es el desafío de comunicar para los varones, ¿no? Es decir, para los que tienen que dejar de atacar. Voy al profe Gauna, voy a vos, Cristian, a ver qué vislumbrás en estas propuestas creativas. Mira, me parece, a mí, voy a ser sincero, me generó muchísima sensación de soledad el segundo spot, donde lo que hay es una propuesta de, aunque estés sola y sigas sola, ni siquiera estés acompañada en la comunicación, porque lo que tenés es una puesta en escena, una instancia de mediatización donde lo que vos vas a construir es una puesta en escena para que el otro crea que estás acompañada a distancia, pero seguís sola. Me dio una sensación de indefensión muy grande, porque ahí se cuenta con algo, que es la idea de que tu puesta en escena el otro lo va a convencer, ¿sí? Y que al otro le importa. Entonces, yo no sé qué tan eficiente es esa idea de me siento acompañado por una playlist. A mí me genera como mucha duda desde ese lugar. En el primero me parece un poco más potente porque lo que hay es en tiempo real la comunicación de lo que está pasando en un mapa, ¿sí? Y ahí lo que yo sí tengo es la huella de los diferentes usuarios que tienen la aplicación en tiempo real. Por lo tanto, podría ir a asistir, pero acá es una lista donde yo hago una puesta en escena para que el chofer crea que me están acompañando, pero sigo sola. Y eso pasa igual, ¿eh? Me parece importante esto que decís, porque esta sensación, ¿no?, de alguna manera que te transmitió ese spot es la que sentimos las mujeres cuando subimos a un taxi de noche y estamos solas. Y te cuento que independientemente de esta app, que lo que hace es simular una conversación, muchas veces las mujeres mandamos un audio para que escuche el taxista o el chofer y estoy yendo, llego en 15, ¿no? Para que él escuche ¿Me bajás que a abrir? Hay alguien que te esté esperando. Claro. Y este recurso de alguien que te espera o alguien que te acompaña también lo usamos para llegar a la parada del colectivo. Bueno, mira, justamente sobre esto vamos a ir al próximo spot que trae desde Brasil una campaña en relación a esto. Seguimos hablando de la tecnología, seguimos hablando de elementos que buscan dar herramientas a las mujeres. Yo, en lo personal, y esto lo han dicho las especialistas y también lo ha dicho Cristian, creo que mientras esta situación esté puesta también en las mujeres, hay algo que está trastocado. Digo, que sean las víctimas las que tienen que encima encontrar elementos para la cuestión de la comunicación y las herramientas, me parece bastante una locura. Pero ahora lo seguimos charlando, vemos el spot. As noites para as mulheres podem ser difíceis. E se ficar desacompanhada no ponto de ônibus à noite já é difícil para todo mundo, imagina para uma mulher.
Ainda mais nesses horários em que a única coisa que faz companhia para elas é um anúncio. E é aí que a gente entra. Eletromídia é a maior empresa de mídia out of home do Brasil e analisou os pontos de ônibus de uma das cidades mais populosas do país para mapear aqueles em que as mulheres se sentem mais vulneráveis por estar desacompanhadas. Para então criar um projeto capaz de fazer companhia para as mulheres em um dos momentos que elas mais precisam. Nas paradas mais desertas da cidade, trocamos os MUBIs digitais tradicionais por MUBIs com câmera noturna, microfone e conexão com a internet. Eletromídia apresenta Guarded Bus Stop. Um sensor detectava quando só havia uma pessoa no ponto. Bastava tocar a tela para iniciar uma chamada de vídeo com uma profissional da empresa. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Andréia e eu vou ficar com você até o seu ônibus chegar, tá bom? Ok, obrigada. Ao longo do dia, os pontos exibiam anúncios normais, mas à noite, quando acionados pelas mulheres, eles se transformavam em uma ferramenta de companhia. Você tá vivendo em tempo real mesmo? Que tecnologia, gente. Essa é a Angélica. Gente, essa aqui é a Rose, ela tá aqui com a Marcela. De ônibus, esperando Adivinha o o que é ônibus. isso? Eu amei. O grande desafio de implementar uma iniciativa como essa é não afetar o funcionamento tradicional da mídia. A gente precisava garantir, sim, a companhia para as mulheres quando necessário, mas sem prejudicar de forma nenhuma os anúncios quando não tivesse nenhuma chamada sendo realizada naquele momento. Guarded Bus Stop. Às vezes, uma simples companhia faz toda a diferença. Para llevar a cabo el proyecto se analizaron las paradas de colectivo de una de las ciudades más pobladas de Brasil, Sao Paulo, y se mapearon aquellas en las que las mujeres se sentían más vulnerables. En ellas, un sensor detectaba cuando solo había una persona en la parada. Durante el día, los puntos mostraban anuncios normales, pero por la noche, cuando los activaban las mujeres, se convertían en una herramienta complementaria. El sistema alcanzó un promedio de 150 llamadas realizadas por noche. La campaña se volvió viral en las redes sociales y ganó un León de Oro en Cannes 2023. Bueno, Cintia. Bueno. Me reservo los comentarios porque quiero escuchar a ustedes. Bueno, varias cosas, volviendo a esto del rol que ocupa cada spot, las marcas, las agencias publicitarias detrás, los premios también, porque vos mencionaste los premios. Sí. Que es un gran factor para las agencias para generar este impacto. Muchas veces se dice en los que trabajamos en esto, esta campaña está hecha para ganar un premio. Total. Entonces, por supuesto que hay un dolor o de vuelta de las usuarias que tiene que ver con la soledad, que tiene que ver con el espacio público, el peligro advertido. Hay una tendencia en políticas públicas, que es más desde el rol del Estado, de urbanismo con perspectiva de género, que es esto de pensar los espacios, el diseño de los espacios públicos, pensando en las necesidades de las usuarias, de, por ejemplo, qué pasa a la noche. Ahora, como en la campaña anterior, no va a una publicidad no va a solucionar nada, pero se nota como este efecto de, bueno, ¿qué tanto, más allá de la sensación de soledad, por supuesto que aporta, pero que no es una solución? No. Entonces creo que desde lo comunicacional está bueno visibilizar, pero no es una solución, no es una política pública, es una publicidad que visibiliza una situación de una agencia que piensa eso. O sea, no le podemos pedir tanto más a la publicidad, sería. Yo soy de pedir mucho a la publicidad. Claro. O sea, mi trabajo en general, el trabajo que realizamos tanto en Bridge the Gap como publicitarias, sí busca. Pero a veces te encontrás también con equipos de trabajo donde lo que se busca es generar el impacto fuerte, shocking, digamos que tiene que ver con la temática, para ganar premios. Y eso también hay que decirlo. Sí, mucho se hace para ganar premios. Entonces, es interesante, hay un uso de la tecnología con un impacto social que muchas veces se cuestiona desde la ética, cómo se está implementando el uso de la tecnología, pero es comunicar algo con impacto, que resuena en la audiencia porque es algo que lo vivís, como en el spot anterior lo vivís, te genera empatía en tus usuarias, pero bueno, no soluciona nada, digamos. Totalmente. Pero sí podemos hablar de que está algo de esto del urbanismo con perspectiva de género, es lo que está Yo pienso, actuando. De todas maneras, en lo aplicable, ¿no? De estas situaciones. A ver qué viste vos. No, yo veo de nuevo que contribuyen a la sensibilización. Sí, eso es valioso. Es fundamental porque, digamos,
todas las violencias motivadas por el género tienen una raíz común, que es la desigualdad en estas sociedades que, independientemente de los avances que hemos conquistado, siguen siendo machistas y patriarcales. Sí, sí. Eso es así. Eso en lo nuestro sabemos, país, sí. en el año 2019, se incorporó como modalidad de violencia a la ley 26485 la violencia en el espacio público. O sea, esta visibilización, esta denuncia, estos datos que hemos construido Pueden generar una ley, pueden contribuyen generar... a la incidencia en las políticas públicas. Sí, claro, Entonces, eso sí. esta perspectiva urbanística, ¿no?, que incorpore la mirada de género es crucial. ¿Qué necesitamos? Que entonces quienes tienen a cargo la gestión urbanística de cada ciudad puedan pensar en la iluminación, pensar en que se cumplan determinadas normativas que están vigentes, como por ejemplo que entre determinada hora y entre la 1 y las 5 de la mañana los colectivos paren en cualquier esquina. Sí, algo que no pasa algo que en no todo el sucede. país, ¿no? Digo, bueno, pero todo lo que se viene construyendo desde los distintos sectores abona a repensar qué tipo de sociedad tenemos y cómo Totalmente. podemos transformarla. Digo, de nuevo, necesitamos gestar cambios culturales, necesitamos sensibilizar al conjunto y principalmente a los varones. Digo, cuando nosotras hicimos este relevamiento en el año 2017, hablábamos con periodistas varones que nos decían, no, pero yo jamás crucé de vereda frente a una situación de inseguridad. Jamás pensé que ponerme para salir a la calle. Bueno, son cosas que nos suceden cotidianamente a las mujeres. Claro, por ¿no? supuesto. El espacio público ha sido pensado y diseñado por los hombres y para los hombres, a partir de que la División Sexual del Trabajo nos dijo que las mujeres solo teníamos como destino nuestro hogar. Claro. Eso se transformó en el tiempo y necesitamos... Pero no con las políticas públicas, y ahí tenés el problema. Digo, porque- hay muchas políticas públicas que hoy están pensadas justamente para atacar la desigualdad y para abordar los principales problemas ligados a las violencias. Sí. Bueno, necesitamos profundizar estas políticas públicas y que transversalmente están Bien. en la gestión de cada uno de los ministerios a nivel de las ciudades y a nivel nacional. Total. Gauna, a ver, ¿qué aporta? A ver, lo primero que veo es un efecto placebo, ¿no? Te vas a sentir como acompañada, pero no vas a estar acompañada realmente. Y si alguien te está acompañando y te está hablando, estás teniendo un problema de atención en el lugar. No estás atenta al lugar, estás atenta a la pantalla, por lo cual vas a estar en una situación de mayor riesgo. Esa es una situación que para mí es problemática. Parece muy simpático, puede poner discursivamente el tema sobre el tapete, pero genera un problema si esto se llevara a cabo, ¿sí? En las ciudades. No me lo imagino en Buenos Aires, no me lo imagino en Santa Fe, no me lo imagino en Córdoba, no me lo imagino en ninguna de nuestras urbes más picantes de la Argentina. La verdad es esa. Y la otra es, ¿realmente va a haber alguien del otro lado en esta propuesta? A ver, me parece que está bueno como para poder pensar, ¿sí? Para visibilizar, me Y parece que también esto ver está claro, que sí. hay soluciones que no son comunicacionales, que No, son de claro. política pública. Totalmente, esto está claro. Sí. Un poco a sí. eso remitía como la primera idea, ¿no? De los cambios culturales se dan con el tiempo, con la suma de un montón de actores. Ujú. La publicidad, la comunicación es un rol importante para visibilizar, sensibilizar, poner. También están las políticas públicas. De hecho, hay estudios en la Ciudad de Buenos Aires desde del tiempo y cómo las usuarias usan el espacio público. Total. Y en base a eso se toman políticas. Pero es en conjunto. Todo suma, pero bueno, también hay un negocio detrás, hay marcas detrás, que está bien. Y sobre todo si generan impacto social, además ganando sus réditos. Sí, y sus premios. Bueno, es un tema que hemos abordado muchas veces y que vamos a seguir abordando. Raquel, te agradecemos la presencia. No, gracias a ustedes. Muy amable, muy interesante siempre la discusión, ¿no? Porque vamos pensando un poco entre todos y todas. Vamos a pasar a otro tema que es un viral y que ya nos invita a la próxima temática de este programa. La querida Maju Lozano se despidió de su programa en Canal 9 y dio a conocer un diagnóstico de autismo. Esto fue viral porque también es infrecuente que se hable de autismo fuera de cierta edad, lo cual ya hemos contado que no es parte de ninguna franja etaria. Lo ha contado aquí, por ejemplo, Valentín Muro cuando nos ha visitado. El viral, y empezamos a transitar esta temática. Hace un tiempo muy largo... yo vengo transitando un momento personal. No quiero llorar porque no es algo triste. Hace muchísimo tiempo, más de 2 años, que yo venía con muchas inquietudes. Siempre me sentí desde muy chica que era un mundo al cual yo no pertenecía, que no había grupos donde a mí me identificaran con ciertas cosas, que me pasaban cosas y me sucedían cosas que no entendía, como no tolerar el color rojo. Finalmente, el 5 de mayo, el día de mi cumpleaños, llegó el alivio y la alegría a mi vida.
y fui diagnosticada de autismo, soy autista, y para mí es volver a nacer, es reconstruir 51 años de dudas, de buscar explicaciones donde no las había. No quiero explicar sobre autismo, digamos, es algo que todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy aprendiendo, dice Maju Lozano, y en este sentido también socialmente, ¿no? El aporte que genera que esto podría no haberlo contado, haberlo hecho público desde el lugar que lo hizo también abre las puertas a conocer y también a desestigmatizar, desdramatizar, un montón de elementos que vamos a recorrer desde la publicidad vinculada a esta segunda temática que es el autismo. Por ejemplo, el diagnóstico. El diagnóstico que en niñas, mujeres, tiene 3 veces menos de incidencia. ¿Por qué? ¿Por qué razones? Es una problemática que en el Reino Unido generó una campaña que vemos y luego debatimos. Ash, love, 7 o'clock. Have you not had your breakfast yet? She's on it. Come on, minute late. Traffic's a little bit lighter on a Friday. Ash, yeah, love, have this. Come on, Lily, out we go now. I'm leaving. Go. It was one of those really annoying teachers and forever when we swapped out. Oh my God, Lily, shut up. Are we already done? Okay, Ash, let's have a look. You're gonna fail. That is exactly right. How are you meant to do that without a calculator? So you get on with this. I don't have my overlay. I can't read this. So funny. Oh, the mum pushed me. On purpose? I don't know. They pushed me. I'll ring your mum. Will you go and sit in the service room? Come on, let's get you home. Dad, can you fix this? Don't get a please. Please. Okay. Wait, you can't see this, but I can? Ash, it's time to get up, love. Mum, have you seen my hoodie? Oh, see, wet towels. And your blazers on. I am not coming into school without it, and Lily's taken it. Tell her to give it me back. She hasn't. Look. Don't touch me. I'm not going to touch it. I'm just sitting here whilst you calm down. Okay? Calm. It's okay. Ash, I'm sorry. I'm really sorry. Build a cruise ship if you like, stop the rest of us. We're going to make Marshmallow Towers. Para muchas personas con autismo, el aspecto, el aroma y el tacto de su ropa son muy importantes por su hipersensibilidad. Este fue el punto de partida elegido por la marca de quitamanchas Vanish al asociarse con la asociación Ambitious About Autism para abrir conversación sobre el autismo, especialmente en mujeres. La protagonista del video fue diagnosticada con autismo a los 14 años. La dirección estuvo a cargo del director ganador del Oscar Tom Hooper. Se invitó a compartir la campaña en redes sociales, donde ya superó las 130.000 visualizaciones en YouTube. Y vamos a debatir cómo se comunica esta temática y cada una de las piezas que vamos a ir presentándoles también con Gabriela Leoni Olivera, que es psicóloga especialista en trastorno del espectro autista y fundadora de la ONG Salidas Inclusivas. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias Muchas por gracias, venir. Maxi, por la invitación. Por favor. Bueno, es fuerte, ¿no?, lo que acabamos de ver. ¿Cuán acertado te parece respecto de comunicar el tema del autismo? La verdad que está muy bueno. A mí me impactó mucho. De hecho, recién me emocioné. Sí, es muy fuerte. Y dije, bueno, ¿cómo sigo ahora? ¿No? Espero que no me hablen ya porque estaba emocionada. Es muy fuerte. Pero bueno, es muy real, ¿no? Sí. Está bueno que lo hayan hecho realmente con una mujer que está dentro del espectro. Porque, bueno, son cosas que pasan capaz cotidianamente, pero que muchas veces, al no estar, digamos, capaz que en el colegio no se termina de ver o socialmente no se termina de ver, ¿no? Que es un poco lo que nos vino
vino a exponer tan generosamente Maju Lozano también, ¿no? Sí, totalmente. Porque cuando uno habla de estas cuestiones, a veces son sutiles los signos, ¿no? O sea, puede ser que sea tan sutil que quizás uno no hace una consulta o no le da demasiada importancia, ¿no? Exactamente, sobre todo en mujeres, viste que antes decías 3 de cada, bueno, 1 de cada 3, y en realidad hay un gran sesgo, ¿no? en esas investigaciones. Justamente, bueno, ahora están saliendo más, se están exponiendo cada vez más en redes, en los medios, ¿no? Mujeres que están dentro del espectro autista que de repente se diagnostican de adultas, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaba de chicas? ¿Por qué no se diagnosticó? Bueno, porque había todo un sesgo, porque no se conocía casi nada sobre el espectro autista en mujeres, salvo quizás las que son quizás un poco más extrovertidas y era como más evidente sus conductas, pero la realidad es que en diferencia en cuanto a los varones, por ejemplo, las mujeres, incluso ya hay estudios que demuestran desde los 6 años ya hay mujeres que saben cómo, digamos, cómo esconder de alguna manera estas conductas. Los signos. Exactamente, conductas repetitivas o temas de intereses muy restringidos, que es una típica característica, ya lo pueden como camuflar, ¿no? El famoso masking, que así lo llaman. Y bueno, y por eso es tan difícil también llegar al diagnóstico, ¿no? Sobre todo en las que son más, hay como 2 tipos, la que es más extrovertida, como, ¿no? y extravagante, y la que es muy introvertida, tímida, que siempre se porta bien, que es como perfecta, y por lo general, claro, pasa muy desapercibida y nadie se da cuenta de qué es lo que está pasando. Te quiero preguntar, Cintia, desde el punto de vista creativo, cuando tenés que realizar una campaña de esta naturaleza, es decir, hablando de algo que no está tan contado en la sociedad. En ese marco, ¿qué valorás positiva o negativamente de lo que vimos? Bueno, primero el enfoque, o sea, se nota que hay un trabajo profundo con especialistas, que no siempre abunda. Esta asociación con una ONG especializada, la mirada interseccional, una mirada de género, que cruza además la agenda de la neurodiversidad, y además esto básico para la creatividad publicitaria, bueno, cómo lo linkeamos al negocio, a nuestro negocio. Y tiene ese link, digamos, de Vanish, la marca al final, ¿no? Sí. De, bueno, que esta es la marca. Casi de casualidad. Lo cual es interesante, ¿no? Que no sea, te vendo el producto antes que me comprometo con el tema. Ese siempre suele ser como la línea de los riesgos reputacionales, donde se ve algo, donde, mira, estás lucrando con una causa noble. Eso es uno de los puntos que pueden desatar una crisis reputacional y que ha sido el caso de muchas publicidades. Marcas, Creo que acá está bien resuelto porque hay una historia potente detrás, que es tan fuerte la historia que Vanish es casi un aliado, ¿no? Para traer la agenda de la neurodiversidad con una mirada interseccional, porque cruza el tema de género, que además, como decía recién Gabriela, en todo lo que es salud, siempre está ese gap con el tema de género. De hecho, vamos a otra agenda de la neurodiversidad muy invisible, que también es diversidad, que es las altas capacidades. También hay acciones de camuflaje de las niñas, tampoco hay mucha información. Y a mí por eso con lo de Maju Lozano me pareció muy espectacular, porque si bien salió mucho hate, o sea, mucha gente, sobre todo de determinada edad, a decir, bueno, ahora, ¿cómo vas a decir, como hasta un insulto, cómo vas a decir que sos autista y demás? Empieza a desestigmatizar, es decir, el autismo es mucho más amplio, ¿no? Sí, totalmente. Es muy valioso lo que hizo Maju. Después lo vamos a retomar. Vamos a seguir con el próximo spot. Tiene que ver con herramientas en cuanto a la hipersensibilidad y demás que padecen las personas con autismo y esta propuesta en Chile y en España. ¿Puede la inteligencia artificial ir más allá de la cancelación de ruido y crear una solución personalizada y autónoma? Samsung presenta Ampere, una app de inteligencia artificial que reduce solo los ruidos que generan ataques de pánico a personas con autismo. Ampere escucha, identifica y cruza en tiempo real miles de librerías de audio. La alternativa antes de la aplicación Ampere era que Alonso se quedase en casa, metido en su habitación, o utilizar los típicos cascos de obra, que evidentemente no es la solución. Al instalar la app, el algoritmo de Ampere permite personalizar los ruidos molestos.
Los sonidos se escanean y filtran sin que el usuario haga nada, actuando como un guardián ante ruidos estresantes. También ecualiza los contenidos del teléfono, ofreciendo un entretenimiento hasta ahora inaccesible para ellos. 1040, necesitamos refuerzos. Ese equilibrio entre no aislarte, pero a la vez limitar la exposición a esos ruidos y tener tú el control sobre esa exposición. Eso cambia todo. En caso de ansiedad por otros motivos, Amphier puede ayudarles a salir de esa situación a través de reconocimiento de voz. Calma. Activando sonidos binaurales para devolverles a la normalidad. Esta aplicación, basada en la inteligencia artificial, funciona como un airbag sonoro que protege de cualquier sonido de manera automática. Tanto del exterior como los reproducidos por el móvil. Samsung Amphier, silencia tus miedos. Este desarrollo, que no lo tenemos en la Argentina, parece interesante. Lo decía Gabriela, ojo que hay hipersensibilidad e hiposensibilidad. ¿Sí está bien dicho? Exactamente. Bueno, ¿qué viste en esto? ¿Te parece que es una buena herramienta, que es una herramienta inaplicable? ¿Cómo lo ves? La verdad que me parece espectacular. Justo ayer me puse a investigar cuando me contaron del programa que iba a estar este video. Y sí, como vos decís, no llegó acá. Hay otras alternativas, pero no una tan buena como esta, ¿no? Tan específica en donde se puede como aislar un solo sonido y quizás dejar los demás. Porque a veces quizás conozco muchos adultos con autismo que se ponen, o hipersensibles auditivos, que capaz no tienen autismo, ¿no? Se ponen tapones o bloqueadores de sonido, y en realidad el bloqueador te bloquea todos los sonidos. Claro. Y no te permite el poder capaz interactuar bien con el otro o escuchar atentamente, no sé, una obra de teatro, de cine. Total. Entonces la verdad que esto de poder seleccionar qué sonidos es espectacular. Sí. Es ideal para cada uno, ¿no? Vuelvo atrás, te pregunto por lo de Maju Lozano. ¿Qué pensás? Digo, lo que significa que una persona que es referente, que es querida, además, que está asociada a contenidos positivos, el humor, etcétera, hable de esto públicamente. Bueno, primero, como te decía antes, me parece como un acto sumamente generoso de su parte, porque se está exponiendo muchísimo. Sí. Como contaba ella, hubo muchos haters, muchas personas. Los haters siempre están, lamentablemente. Siempre están, pero lamentablemente quizás lo más triste es que había también muchas familias que tienen también hijos con autismo o dentro del espectro autista, que son quizás, como el espectro es muy amplio, ¿no? Sí, entonces, claro, la ven a Maju, ¿no? Que extrovertida, que es famosa, que es exitosa, ¿no? Y de repente, ¿cómo? Yo que tengo un hijo con autismo que no habla, capaz, o que, no puede, no sé, hay un montón de cosas para las cuales necesita apoyo, viene ella a decir que tiene autismo, ¿qué pasa? Pero esto tiene que ver con el no saber, la ignorancia, quizás, el no saber que el espectro es mucho más amplio, ¿no? Sí, naturalmente. El tema es que se instala el tema, que se empieza a hablar. A ver, Gauna, que lo tengo muy callado en esta tarde. Vamos. Silenciar tus miedos, dice por ahí, ¿no? Sí. En ese segundo spot que vimos. ¿Sabes qué? Me llama la atención esta idea de modelizar la realidad. Es algo que nosotros venimos haciendo siempre discursivamente, y precisamente lo que falla es la posibilidad de verlo de forma presente, de una forma concreta. Y en esto está bien contado. Lo que sucede es que nosotros podemos filtrar qué es lo importante, qué es lo accesorio, qué es lo que me puede de alguna manera generar una alerta. Cuando eso está modificado, cuando esa capacidad la tenemos de alguna manera enferma, no es la palabra enferma, ¿cómo sería? No, sería restringida. O con otros desafíos, ¿no? Procesamos diferente la información sensorial. Cuando hay una idea de poder contarle al otro que el procesamiento informacional es distinto, porque somos como un sistema vivo que está todo el tiempo procesando información. Exacto. Poder ponerlo de ritmo a mí me parece maravilloso, y que se puede utilizar inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida de los otros. Siempre, eso siempre a favor. Vamos a ver qué hicieron en Brasil respecto del tema autismo y seguimos charlando. 1% da população tem autismo. Meu filho é deles. Minha maior luta é ajudar ele a se comunicar com o mundo. Com esse cartãozinho, ele aprende a fazer coisas básicas. Fazer xixi, beber água, ouvir músicas.
an AI platform based on the unique interests and passions that each child with autism hyper-focuses on, enabling the real-time creation of limitless personalized communication cards. Hyper-focus on movies, dinosaurs, animals, games, and infinitely more. The code was entirely rewritten to generate cards following the Autism Design Convention. Blurred depth of field avoids sensory overload. Candy colors reduce distraction. Comic Sans typography for friendly design. For the first time, anyone can easily create their own personalized cards to use digitally or even printed. A ideia do sistema é que se consiga entrar nessas motivações individuais. Isso é respeito, isso é inclusão. No app needed. No complex prompts. The autism journey was introduced through an immersive experience, taking families to their kids' worlds. Mas isso eu nunca tinha sentido, né? Hoje eu entrei no mundo dele, né? The initiative quickly became a conversation about using AI to improve human connections in a democratized, personal, and direct way. Não, abraço, mãe. Bueno, la inteligencia artificial, que siempre es una herramienta que depende del fin que tenga, puede ser buena o no. ¿Qué te parece que funciona o no funciona en la propuesta, Gabriela? Yo creo que es una muy buena propuesta, por un lado, porque bueno, realmente todo lo que sea ir a través de la motivación y del interés, ¿no? de cualquier persona, en realidad siempre va a tener un mejor efecto que si uno quiere imponer de afuera algo que capaz Claro. no le llama la atención, no le interesa. Una de las características dentro del espectro autista es esto del hiperenfoque en algo que les gusta, que los motiva Total. mucho. Y bueno, y cuando hay además asociado temas de dificultades en lo que es la atención, bueno, con más razón, este Claro. tipo de propuestas está buenísima para que, bueno, puedan, de repente esto, ¿no? Lo que decía esta mamá, el poder comunicarte qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, a través de algo que les llama la atención, que les gusta o con lo que se sienten identificados, con los que lo motiva, ¿no? Sí. Como son estos pictogramas personalizados con la temática que les interesa a cada uno. La Sí. verdad que lo veo como muy, muy positivo. A ver, profe, ¿qué aportamos? ¿Sabes qué? Quisiera hacer foco en cómo está contado. Viste que ese chico camina sobre agua y en Sí. un momento se le invita a la madre a tener esa experiencia inmersiva, donde están todas las pantallas alrededor. Es buenísimo que alguien pueda de alguna manera meterse de algún modo en ese mundo para entender cómo funciona esa corporeidad, esa forma de habitar el mundo. Exacto. Que vos lo vivas, que vos tengas la experiencia de vivir lo que está viviendo la persona con autismo. A mí me parece en ese sentido maravilloso, porque también nos pone la posibilidad de que nosotros imaginemos entonces qué es lo que le está sucediendo a cada uno de estos seres que amamos Total. y que muchas veces nos cuesta comprender porque desconocemos. Entonces, poder conocer en una experiencia, por lo menos ahora lo estamos viendo, sí, para mí merece ser visto muchas veces, qué sé yo, ese detalle de diseño, ¿viste? Bueno, uso una letra que no tenga puntas, Comic Sans, la odiaba yo. Ahora resulta que empieza a ser... Ahora es buena, sí, ahora es sí, buena. El fondo difuso, ¿por qué? Porque así entonces puedo focalizar y no pierdo el tiempo con todo eso que está detrás. Bueno, pensar desde el diseño, pensar desde la letra, pensar desde experiencias, Total. que uno puede acercarse a esa forma de experimentar el mundo, me parece un gran desafío. Totalmente. Quiero, antes de cerrar, preguntarte por las salidas que se hacen al teatro, al cine. Muchos de los que somos teatreros y demás sabemos que se llaman funciones distendidas y demás. Hablemos muy cortito porque tenemos que cerrar, pero no quiero que dejes de mencionarlo. Bueno, sí, lo estamos trabajando. Nosotros tenemos una ONG, Salidas Inclusivas, así que Sí. es algo que estamos promoviendo, trabajando. Y básicamente, bueno, ¿de qué se trata? Primero, reducir todo lo que sea estímulos sonoros, visuales, permitir, por ejemplo, también la libre circulación en el cine, o sea, que puedan moverse de asiento. Claro. Va a haber, digamos, menos localidades vendidas también, ¿no? Claro. O sea, siempre se trata de llegar a un 70%.
para tener esta posibilidad de cambiarse de asiento incluso. Y después también la particularidad de que afuera del teatro o del cine hay un espacio de regulación, ya sea sensorial o conductual, en donde va a haber estímulos más reducidos todavía y algunos elementos como blandos de puff, ¿no? Para poder regularse sensorialmente o conductualmente. Muchas gracias. No, y gracias a ustedes por la felicitaciones. oportunidad. Gracias, Cintia, también. Gracias. Un gusto, como siempre. Hacemos una pequeña pausa nosotros y estamos de vuelta en minutos con mucho más aquí en el Festival del Bien Público. Bien, seguimos en el Festival del Bien Público. Vamos a meternos en un análisis en profundidad con el profe Gauna. El spot elegido es este. तो जब सूरज चंद्रमा के पीछे छुप जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बिंदिया? बिंदिया नहीं आई क्या? हाँ तो कौन बताएगा? तुम बताओ अभियान। सोलर एक्लिप्स। एक्लिप्स नहीं, सोलर एक्लिप्स। गुपचुप लुप चुप दपा 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 गुपचुप लुप चुप दपा दपा दपा। कौन बताएगा कि ये पेड़ अपना खाना कैसे बनाते हैं? हाँ सुभान। सूरज से। बिल्कुल सही। फोटो सिंथेसिस। गुपचुप लुप चुप दपा 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 गुपचुप दपा। बिंदिया चुप क्यों रही हो? बोलो बोलो बिंदिया। सर, मुझे ना सवालों से डर लगता है। अगर मैं आपको दिखूंगी नहीं तो आप मुझसे सवाल कैसे पूछोगे? सूरज किस दिशा से उगता है? हाँ बिंदिया। सूरज पूरब से उगता है। बिल्कुल सही बिंदिया। Qué bueno, ¿no? Que se hable de esto. Uno puede sacar India y poner tantos países. También puede poner Argentina. Claramente, claramente. Y es visibilizar un tema invisibilizado, además de un sector invisibilizado. Es un tema invisibilizado, la brecha de educación. Completamente. Yo empezaría por una idea, que es la carrera educativa es una carrera más de resistencia que una carrera de velocidad. Definitivamente. Y eso muchas veces se ha confundido. Pensar que uno tiene que ser rápido para aprender. Te lo dice alguien que es muy lento para aprender. Y que aprender es memorizar, ¿no? ¿Cuánto hemos tenido ese chip pésimo, esta es una opinión, que es memorizar en vez de razonar, en vez de aprender con H? ¿Se acuerdan la diferencia? De aprender, de adquirir de afuera. Exacto. ¿Sabes que hay algo muy interesante? ¿Cómo está contado? Vamos a ver algunas cosas de cómo está contado. La primera, viste que hay como una especie de mirada externa, una escuela vista desde afuera, una escuela de aldea, y rápidamente se mete en un aula donde se va a hablar de eclipse. Al final vamos a retomar la idea del eclipse. Pero donde está dando una clase difícil, y donde hay muchos estudiantes que están en una situación más o menos de nivel. Exacto. Pero hay una que juega a la escondida, una que se esconde. Pero no es un juego gracioso. No. Es un juego motivado por el temor. Del dolor también, ¿no? Del miedo, del miedo de la sanción. vergüenza incluso, ¿no? Claro. La vergüenza que genera la brecha que padece, digamos. Es que la pregunta siempre es algo que te obliga. Y el docente siempre pregunta.
para ver si vos vas aprendiendo o no. Sí. Y acá hay algo bien interesante en este docente, porque este docente está preocupado por esa ausencia. ¿Sí? Se muestra preocupado. De hecho, pregunta a los demás si vieron a esta alumna. Por lo tanto, no es un docente que la deja pasar. Eso me parece bien interesante, porque la respuesta al final parece ser la tecnología, pero es la tecnología acompañada de este tipo de docentes que buscan una mirada en esos alumnos para construir un lazo afectivo. No alcanza con la tecnología, y eso está constado desde el inicio. Totalmente. El aula es un espacio complejo. ¿Y qué significa que es un espacio complejo? Tiene muchas variables y está todo el tiempo con ingresos y egresos de información. Y los estudiantes están todo el tiempo manejando, ¿sí?, información y generando datos que el docente debe de alguna manera gestionar, promediar para poder enseñar, motivar y generar aprendizajes. Y acá hay algo de eso. Este hombre se está preocupando, ¿sí?, y después pasa un momento donde él queda como pensando, ¿qué voy a hacer con esto? Exacto. Sí, también habla del compromiso ahí que tiene el docente con una situación que trabaja para cerrar, ¿no es cierto? Obviamente acá es la minúscula situación de un abordaje que necesita, obviamente, un trabajo más allá del aula. Ahora, hay algo que me parece interesante también de la narrativa, que es, ¿viste que hay una especie de musiquita de voces de chicos? Sí. Que es muy rítmica, que es muy bonita. Sí, y que tiene que ver, te sumo esto, con la tradición musical de India. Completamente. Con el folclore. Sí, y que marca como el juego de las escondidas. Este juego que en este caso es desagradable porque está motivado por el miedo, pero en un momento tiene un corte abrupto. Porque hace falta hacer algo en particular, hace falta no seguir con la inercia de la clase. Exactamente. Y este hombre en un momento la empieza a buscar, la encuentra, ¿y qué hace? Perdona la cámara, pero lo que hace es agacharse, cambiar la mirada. Sí. En ese agacharse lo que está haciendo es, yo me pongo en tu lugar, en tu mirada, en tu foco. No soy yo que te miro desde arriba, sino que yo me bajo a tu altura. Eso simbólicamente es muy potente, y es lo que todos los docentes estamos invitados a hacer cuando hacemos una propuesta pedagógica. Es, yo no te invito a que vengas para acá y creas solamente, sino que yo bajo primero a tu mundo, a reconocer tu realidad. En este caso hablamos de la brecha, pero también los docentes son claves para cerrar esa brecha, como bien muestra este spot. 10 segundos finales para Gauna. Bueno, hay algo muy potente acá, que es, en ese final se está contando un docente que invita con su mano, que acompaña, que te lleva al mundo de lo tecnológico, donde está ese laboratorio, pero en ese laboratorio él está presente, ¿eh? No es la tecnología en lugar del profesor. Es el profesor haciéndose cargo de nuevas estrategias para poder invitar. Y al final, una pastilla. Hablaba, contaba, ¿sí?, enseñaba acerca del eclipse. Es una metáfora. Claro. Y es una metáfora que lo atraviesa todo, donde esa niña que estaba en la oscuridad y estaba siempre tapada, al final puede levantar la mano y decir, yo también sé. Gracias, profe, por ayudarnos a entender, ¿eh? El lujo de tener al profe Gauna. Bueno, un programa realmente me parece muy rico, nos quedamos con muchas cosas y también con emociones que se mueven con estas piezas creativas cuando son acertadas y asertivas. Gracias por habernos acompañado. En una semana volvemos.